Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra del Señor. Hoy estamos con el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 2. Nos habla, dice que David derrotó también a los moabitas y los midió con una cuerda, haciéndolos tenderse en el suelo. 2 cordeles para dar muerte y un cordel entero para dejar con vida. Los moabitas quedaron sometidos a David y le pagaban tributo. Bueno, esto es lo que encontramos. El capítulo 8, del 1 hasta el 14, estamos hablando de las conquistas de David. Ñande ave, la mañana y nañas enduros y las de conquistas de David, quiere decir que peñan de Yara hoy, o me esa fuerza necesaria para que David pueda instaurar, digamos de una manera, esta expresión es posterior ciertamente, el reino de Dios. Es decir, cumplir con ese plan de salvación que el Señor le está dando al pueblo elegido. No nos olvidemos que detrás de todo esto tenemos las promesas hechas de Dios a Abraham. Génesis capítulo 12 del 1 al 3, sobre todo a través de la descendencia. Te daré la descendencia. En el capítulo 17, Génesis, versículo 6, también ya nos decía de tu simiente, es decir, de tu pueblo, de tu descendencia, nacerán reyes. Esto quiere decir que aquí se está cumpliendo la cuestión de la profecía, o mejor dicho, de la promesa de Dios para con el pueblo, para con Abraham. De tu pueblo, de tu descendencia, nacerán reyes. Entonces, el contexto histórico, queridos amigos, es muy importante que sepamos, porque David ya había sometido a todos los filisteos, y en este versículo 2 nos presenta la campaña de David ya contra Moab. También derrotó, dice, a los moabitas, los hizo acostarse en el suelo y los midió con una cuerda. Luego condenó a muerte 2/3 de ellos y dejó con vida el resto. Los moabitas pasaron a ser vasallos de David y le pagaban tributo. Es interesante porque aquí dice que como que le va midiendo a los que tienen un cierto tamaño. Dice, los hizo tender en el suelo. Imagínense qué interesante, ¿verdad? 2 cordeles para dar muerte. ¿Por qué? Y porque estos entonces eran soldados muy grandes y peligrosos. 2 cordeles peor que entonces, ¿verdad? Muerte. Un cordel entero para dejarlo con vida. Entonces con carapeí, etcétera, etcétera. Gran peligro no van a ser. Entonces, mira, ya antes yo era libre. Los moabitas eran gigantes, enormes. Entonces, la gran mayoría, oyucay. O sea, todo esto, queridos amigos, simplemente para darnos a entender en este capítulo 8 del 1 al 14, que Dios acompaña a David en ese momento en el contexto bíblico, digamos, porque este es un contexto bíblico. Entendemos que
Dios es el que dirige la historia. Ñande Yara lleva, Omoipe y Pobe lleva, Ombo vale formal y llueve para que él pueda seguir venciendo todas sus campañas. Un baiteo y oí David Pecho ya pobre. Iba venciendo a nunca no perdí ni tenía batalla. Desde que Saúl le puso capítulo 18, el primer libro de Samuel, ya nos contaba de eso, que Saúl le había puesto ya a David al jefe de su ejército. Y todas las campañas, las más difíciles que le daba a Saúl, Saúl ahí entonces dice que le mandaba las campañas más difíciles. Toma, no bebe David. Pero sin embargo, el Señor siempre le hacía triunfar a David. No perdí ni tenía guerra. Y bueno, todas estas cosas nos hace entender que Dios está con él. Lo notable de este relato no es solo la victoria entonces militar, sino el método de selección que emplea. Los cordeles, peaya yucata, porque es peligroso. Tu un soldado muy peligroso porque va a tener mucha fuerza y va a pelear más. Pemisiito, raquítico, entonces pega tu peñazo de comida, peñazo de tojoma, ¿verdad? Entonces, era una manera de castigar y de someter un sistema de cuerdas, dice, para decidir quién vive y quién muere. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Me rindo ante ti.
Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. Bástate mi gracia. Qué difícil es aceptar la debilidad. Nos sentimos rotos, frágiles, insuficientes. Pero es justo ahí, en lo que no podemos controlar, donde Dios nos susurra: mi gracia es suficiente para ti. No siempre llega la respuesta que esperamos, pero si llega su presencia y con ella la certeza de que no caminamos solos. Cuando ya no quedan fuerzas, su poder comienza a obrar con más fuerza. Segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Ya no eres pan y vino, ahora quieres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena y da alegría a mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador,
nada, lo tengo todo, te tengo a ti, a ti. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 8 del segundo libro de Samuel. El versículo 2 que nos habla dice que también derrotó a los moabitas. Los hizo acostarse en el suelo, los midió con una cuerda, luego condenó a muerte 2/3 de ellos y dejó con vida el resto. Los moabitas pasaron a ser vasallos de David y le pagaban tributo. Este versículo es un poco impactante, como siempre, muchas narraciones que tenemos nosotros en la Biblia. Moab, pese a ser pariente, recordemos que son los descendientes que vienen de Lot. Génesis capítulo 19:37. Descendientes de Lot son los moabitas. Y sin embargo, ahora son tratados con severidad, tremenda severidad, incluso les lleva a la muerte. Hay la transición de David como rey espiritual a rey guerrero implacable. Aquí entonces cambiamos un poquitito de discurso. Ñande sorprendeza, pues, ñande sorprendeza, pues. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos mucho de las actitudes de David? Le perdona a Saúl 2 veces. Capítulo 24 del primero de Samuel. Capítulo 26, primero de Samuel. Perdona. Enemigo acérrimo, le quiere matar. Los soldados que vienen en contra de él, 3.000 hombres, los mejores, dice el ejército. Umiágina, Ñandeya es allá la fope a llevar los mejores entrenados y por quienes se gasta mucha plata, ¿verdad? Para formarlos. A no ser que diga, no mátame, o para la plata, no me formáis para bebé y captué, anda y cuave. Y entonces, aquí estos justamente se le mira a un cambio garrafal, un cambio tremendo. Un David siempre espiritual, un David que siempre perdona, un David que es misericordioso. Y Bajapegoanga toma la unificación de Israel y se pone también a limpiar todo lo que está ahí alrededor y todo aquello que está enturbiando o es peligroso para esta unidad de Israel. Entonces se vuelve un guerrero implacable. Ciertamente que son por razones políticas, ¿verdad? Y, como decíamos, de seguridad del reino. Israel, aquí, este es su territorio,
esta tiene que ser nuestra seguridad, y entonces se vuelve implacable con todos. Nuestro contexto histórico, recordemos que Moab está ubicado al este del Jordán, entre el Mar Muerto y el desierto de Arabia. Su capital era Dibón. Dibón era la capital de Moab y su dios era Kemosh. Moab había sido enemigo frecuente de Israel. Encontramos en varios pasajes también en el libro de los Jueces, hemos leído, hemos estudiado capítulo 3 del 12 al 30, pero durante el tiempo de Ruth, moabita y bisabuela de David era Ruth, ¿entienden? Ruth. Y es la que prácticamente, imagínense, es la bisabuela. Ruth es la bisabuela de David, bisabuela de David. Pelemiu vea lleva. Pueden leer en el capítulo 4 del libro de Ruth, y ahí justamente cuando termina ese libro de Ruth, ahí nosotros encontramos y vemos que Ruth es la que le salva también a Israel. Porque ellos van ¿a dónde? Y justamente tienen que emigrar. Elimelech, que se había casado con Noemí, ellos se van allí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Están, ven todo, y después cuando vuelven, ellos vuelven con Ruth, es decir, Noemí volverá después con Ruth, y es allí donde comenzará esta nueva historia para Israel. Gracias a Ruth continúa la descendencia, dice, de ahí nace nada más y nada menos que el rey David. Ruth moabita sería la bisabuela del rey David. Ahora, queridos amigos, aquí nos decía que los midió 2 cordeles y 1 cordel. El hecho de medir con cuerdas para decidir el destino. Vaya, pota con ave. Estos son prisioneros. Estas son prácticas que tenían los asirios y también los egipcios. Los asirios y los egipcios tenían esta práctica. Primero, miren, fíjense, y ahí los medían, el tamaño del cuerpo, su altura sería. Y en la cultura semita, es decir, en la cultura bíblica, esto implicaba un juicio del soberano. Es lo que después también nosotros sabemos y conocemos más de la historia romana. ¿Se acuerdan? Nerón, ¿pella? Entonces le decía, tranquilo nomás, ese sabe pelear, sabe luchar, a ese soldado le podemos dejar. Pero cuando Nerón hacía el dedo así hacia abajo, mátelo ahí mismo, ¿se dan cuenta? Y creo que nosotros también en nuestra historia, ¿verdad? Lastimosamente en nuestra nación Yarecoe, dictador o dictadores que también decían así, ¿verdad? ¿A quién tenía que hacer desaparecer? ¿Y quién le estaba estorbando? Esperemos que estas historias nunca más se repitan, sobre todo entre nosotros, ¿verdad? Porque aquí es una historia, decimos, una historia fabulada, las conquistas de David, pero hoy cualquier mañana de verdad que esta era la forma, como decíamos, en primer lugar, para poder consolidar la seguridad del reino David contra todos aquellos que estaban invadiendo o querían por fuerza entrar y conquistar el reino de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ocultas en la cripta de la Basílica de San Bartolomé están las reliquias del primer mártir de Estados Unidos, el padre Stanley Rother. El padre Stanley fue misionero en Guatemala durante la Guerra Civil y se negó a abandonar a sus feligreses en medio de la violencia militar, hasta el punto de ser asesinado. Un pastor no huye ante el mal. Jesús, el buen pastor, cuida de sus ovejas, del mismo modo que el padre Stanley no dejó de servir a los pueblos indígenas hasta el final. Fue asesinado en una noche de 1981. El padre Stanley no es el único mártir cuyas reliquias se pueden encontrar en esta Basílica de San Bartolomé, en una isla en medio del río Tíber. También está la casulla de San Óscar Romero, quien fue arzobispo de San Salvador desde finales de los 70 hasta su asesinato en 1980. Vivió sus últimos años en un país inmerso en una espiral de violencia que dejó miles de muertos. El prelado había denunciado públicamente el abuso de autoridad del gobierno. Pidió a militares y policía que obedecieran la ley de Dios antes que la de los hombres. Al final lo asesinaron mientras celebraba misa en la capilla de un hospital. Tras un proceso de canonización largo, el Papa Francisco lo declaró santo en el año 2018. En el altar lateral de la basílica hay un jersey azul claro que perteneció a la hermana Dorothy, que sirvió como misionera en Brasil. Allí ayudó a los campesinos pobres a conservar sus tierras y sus medios de subsistencia en medio de la presión y las amenazas de los ganaderos y bandas para que abandonaran sus tierras. El 12 de febrero de 2005, 2 pistoleros a sueldo se acercaron a la hermana Dorothy y, sabiendo que pronto la matarían, sacó su Biblia y empezó a rezar las bienaventuranzas. Tenemos la camisa que llevaba puesta Dorothy Stein. Era una mujer muy religiosa que rezaba y que rezó hasta el final. Juan Pablo II fue quien decidió dar más visibilidad a los mártires contemporáneos. Para eso creó una comisión que recogiera testimonios y reliquias de quienes dieron su vida por la fe durante el siglo XX. Aquí donde está el apóstol Bartolomé, Juan Pablo II quiso que se mostraran al mundo las historias de los nuevos mártires. Fue durante el jubileo del 2000. El Papa instituyó una comisión para investigar la situación de los cristianos en todo el mundo. Se recogieron casi 12.000 dosieres de todo el mundo, historias de hombres y mujeres que dieron su vida por el Evangelio a causa de Jesucristo. La comunidad de San Egidio es la que se encarga de mantener el culto a estos mártires en la Basílica de San Bartolomé. Se ha convertido en una meta de peregrinación para quienes buscan inspirarse con el ejemplo de mártires más cercanos en el tiempo. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este jueves
17 de julio, queridos amigos. La lectura que nos propone la Iglesia hoy es del libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 13 al 20. En aquellos días Moisés, después de oír la voz del Señor desde la zarza ardiendo, le replicó: mira, yo iré a los israelitas y le diré: el Señor de nuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Le dijo Dios a Moisés: soy el que soy. Eso dirás a los israelitas: yo soy, me envía a ustedes. Dios añadió: esto dirás a los israelitas: Yahvé, Él es Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Así me llamarán de generación en generación. Vete, reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y me ha dicho: les tengo presentes y veo cómo les tratan los egipcios. He decidido sacarles de la opresión egipcia y llevarles al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Queridos amigos, upeana etegola oñe por anduta añande a llevar. Mavio nenebu, va eigon de la reusea, va eigon de erea, de gore ofende o lo que sea, y se ve Moisés va a llevar. ¿Por qué? Y porque está llevando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que les va a pedir compromiso. Habla o reunión, a los ancianos, etcétera, etcétera. Y lo primero que le dice Moisés al Señor: ¿qué yo les voy a responder a esta gente? Porque en Dogüero llamo ahí, no cambiasemos ahí, van a querer continuar en lo mismo. Van a querer continuar en la esclavitud. De esclavitud, toda la corrupción y todas las cosas negativas pero Dios nos quiere sacar, queridos hermanos, quiere que el pueblo pueda vivir la libertad de los hijos de Dios. Pero Señor, ¿qué es lo que le voy a decir? Esa es nuestra reacción normalmente. Que Yahvé, el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yahvé, queridos hermanos, viene del verbo Yahá, y Yahá es el verbo ser. Y aquí entonces lo traducimos: Yahvé quiere decir el que fue, el que es y el que será, es decir, el eterno. Necesito, queridos hermanos, nos dice el Señor, de tus manos, de tu inteligencia, de tu libertad, de tu capacidad entonces para poder liberar a mi pueblo, para poder liberar a mi iglesia, poder liberar a la nación de todas las manos corruptas. Y eso entonces hoy nos vuelve a pedir en nuestro tiempo, en nuestra realidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, especialmente sobre nuestra iglesia, sobre nuestras familias, sobre nuestra nación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel, capítulo 8 estamos. La conquista de David. Decíamos que todas estas conquistas, como Bouseñan de Oeshacañan de que Dios está con David, es el cuidado también de lo que Dios le había dado como territorio a Israel. Y David tenía que ser en este sentido el que cuidaba lo que Dios les había regalado como tierra prometida. Es el rey encargado de eso. Pero también el hecho de medir, decíamos, para ver quién va a quedar con vida, amábalo manotaína. 2 cordeles, eyucañande. Un cordel, entonces ese puede seguir vivo. Decíamos que implicaba esto el juicio del mismo soberano, es decir, el rey que tiene el poder. No se olviden que las 3 características esenciales de un rey era el de regir, y aquí entra, hay que regir. Regir significa poner en orden las cosas, poner en orden. Lastimosamente nosotros, como no entendéis la Biblia, ya leéis la Biblia, ¿verdad? Incluso cuando leemos, estilo protestante, más o menos queremos poner así al pie de la letra, como dice, eso hay que hacer porque así hizo. No, aquí no es cuestión de eso, hacer repetir una historia así. No, la historia bíblica es una historia pedagógica. Entonces, la actitud, esta debe ser la actitud. Aquí en este caso se le pone una actitud del juicio soberano, el rey, que hace un juicio y dice, ese puede vivir y ese no puede vivir. 2 cordeles o me di, vea, llévate, te iba ahí peligroso. Ese es un soldado muy grande, ese es un soldado que nos puede arrasar con todo, peyucañane. Pero no es solamente eso también, queridos amigos, sino que significa también esta brutalidad política, pero, atención, la brutalidad política, así como se muestra aquí, es justamente para enemigo. Es una garantía, de cierta manera, para una sumisión total. Entonces, es como nosotros actualmente, ¿verdad? En nuestro mundo también. El ejército más fuerte, no sé, del mundo, o los ejércitos más fuertes, ¿qué es lo que hacen? A oñar, y con todos los misiles y con todo lo que ellos tienen allí, pero para hacer temer. Y decían luego los romanos, ¿verdad? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Imagínense esta frase. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Hoy que añandego ya apoyo en síntesis la ñande chara y añade en la Biblia, a pesar de que todos decimos que somos cristianos. Pero lo que menos hacemos es justamente lo que nos pide la Biblia. Y eso en todos los niveles, Si vamos a mirar en este sentido de los países con media, yo voy a avión de guerra. Ni cote tereíña de la avión de guerra. Es que yo voy a hacer avión de guerra. Millones de dólares, millones. Un pueblo hambreado, un pueblo con tantas dificultades. Ya yo a la avión de guerra. Maná, ve a gastar ella, porque pea los bebés, no, oye, pena. A la boriajúa a ella, yo me a tomar nompa. Así es posible, ya puro voy con avión, ya yo caja con a boriajúa. Se dan cuenta, queridos hermanos. Qué contradictorio, qué cristianos más contradictorios que somos, ¿verdad? Apeando la palabra de Dios, la vamos a ver aquí. Entonces este gesto de brutalidad política era más bien para garantizar la sumisión de los otros con respecto a lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Pero eso es pensando sobre todo en las grandes potencias del mundo. Humiegoña armada hasta los dientes. Y cada vez van descubriendo más cosas, cómo destruir. Yo había leído un artículo muy interesante. El título luego ya te dice toda la síntesis, ¿verdad? Es así, igualito, más o menos como decir, si quieres la paz, ármate para la guerra. Dice, el hombre es el único animal a quien le decimos que es racional, que sin embargo busca la destrucción de su propia especie. Era interesante, ¿verdad? Interesante todo el artículo. Porque dice, todos los animales en general buscan
cómo protegerse, cómo verdaderamente cuidarse. Añandega tonre, ñandega tu ñañar, más ya yuca, mañandera visa. Añande moya, lleva sé que coña de moría, coña de zapilla de agüesa lleva. Ármate para la guerra. Ya hay coña yo avión de guerra. Ahí está la Moriajú. En vez de armar políticas, esa es la mejor manera, ¿verdad?, de llevar adelante una sociedad y sobre todo una comunidad que se ama, que se quiere y que se ayuda. Volvemos enseguida con Maña de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cuando las 15 carmelitas estaban junto al patíbulo entonando el Te Deum y la multitud esperaba expectante su ajusticiamiento, en medio de la muchedumbre una mujer joven contemplaba el espectáculo visiblemente aturdida. Y cuando la turba enardecida arreció en sus injurias contra las religiosas maniatadas, ella se abrió paso y resueltamente se encaminó hacia las condenadas, a cuyos cantos se sumó con una voz estentórea y con lágrimas en los ojos. Inmediatamente la guardia la prendió al reconocer que era la única monja que había jurado lealtad a la Constitución atea en la misma ceremonia en la que sus hermanas se negaron a ello. Una vez depuesto el rey Luis XVI en 1789, el directorio que asumió el control del gobierno francés desató una feroz persecución contra la Iglesia, a la que acusaba de monarquista y por lo tanto enemiga del pueblo y de la Revolución Francesa. Sus agentes empezaron a confiscar los bienes de las comunidades y a expropiar las iglesias, los monasterios, conventos, escuelas, a expulsar a los clérigos tras obligarlos a renunciar a su fe y a declarar su lealtad juramentada a la Constitución que proscribía la religión. En agosto de 1790 les tocó a las hermanas carmelitas descalzas de Compiègne, que fueron obligadas a dejar sus hábitos y con ropa común las lanzaron a la calle, pero ellas organizaron 4 grupos que fueron recibidos por igual número de familias piadosas y continuaron su vida monacal con la rigurosidad de siempre. Realizaban los oficios divinos, mantuvieron su vida de penitencia y oración, permanecían en contacto diario y cuando las circunstancias lo permitían, se reunían en alguna de las casas donde se hospedaban, oraban juntas y debatían sobre los destinos de la congregación. Denunciadas ante las autoridades, los esbirros del régimen allanaron todas las viviendas y encontraron las pruebas que necesitaban: crucifijos, rosarios, estatuillas de la Virgen, estampas y también libros sobre las vidas de los santos, la Biblia, bueno, etc. En junio de 1794, en vista de eso, fueron apresadas y confinadas en el convento de la Visitación de Compiègne, convertido en cárcel. Por fin juntas pudieron reanudar su vida de comunidad y felices se sumergieron con mayor ahínco en la contemplación y la oración. Pero dado que el informe las describía como altamente peligrosas para la estabilidad de la República, fueron llevadas al final de ese mes a la tenebrosa prisión de la Conserjería en París, en donde con bombos y platillos celebraron el 16 de julio la festividad de su Santa Madre, la Virgen del Carmen. Al día siguiente fueron conducidas al tribunal que las condenó a muerte y esa misma tarde las trasladaron atadas y hacinadas en un carretón hasta el cadalso. Una vez allí, entonaron con todas sus fuerzas el Salve Regina, el Beni Creator y el Te Deum,
Y en el momento en que la hermana arrepentida surgió de entre los espectadores, la multitud se cayó para escucharlas y observar cómo cada una de las 16 monjas, incluida la recién llegada, se arrodillaban ante su superiora, la Madre Teresa de San Agustín, le pedían su bendición, formulaban de nuevo sus votos, reafirmaban su condición de carmelitas y subían mansamente para ser guillotinadas. De última ascendió la abadesa, se echó la bendición, dijo a sus verdugos que los perdonaba, y cuando la guillotina se cernía sobre su cabeza gritó: ¡Viva Cristo! Fueron beatificadas por el Papa San Pío X en mayo de 1906. Por eso hoy, 17 de julio, día de su festividad, pidámosle a las beatas mártires de Compiègne que nos den valentía para nunca renegar del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros cursos modulares bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 8, sobre todo el versículo 2, que hoy estamos mirando un poco. También dice David: derrotó a los moabitas, los hizo acostarse en el suelo, los midió con una cuerda, luego condenó a muerte 2/3 de ellos y dejó con vida el resto. Los moabitas pasaron a ser vasallos de David y le pagaban tributo.
aquí dentro de un aspecto cultural antropológico, esta acción de tirarles por el suelo, medirlos, etcétera, etcétera, esto en hebreo se dice vayoshiven, va Hevel, Vayoshive va Hevel. Entonces, ¿qué significa esto de medirlos, verdad? Con una cuerda. Expresa, queridos amigos, el poder absoluto del rey, el poder absoluto. La she, pero tú no veo y voy a llevar. Claro, con los soldados, todo eso. Pero entonces yo doy la orden. Andéniga, tú vas a ver ella, porque estás ahí, o estás engrillado, o estás atado, ¿entendiste? Y entonces te estoy considerando como un esclavo, te estoy considerando como un vasallo, y que tú, nave y es justamente lo que te está demostrando. Los tiró al suelo, dice. Y esto es lo único que quiere demostrar, de cierta manera, con esta literatura, que el poder es absoluto. Y el rey tiene ese poder absoluto sobre la vida y sobre la muerte. El Shevel, en hebreo, viene de Hebel. Hebel, que quiere decir cuerda. No solo servía como medida, sino que también servía como un símbolo de posesión territorial. Posesión territorial. Porque en de haber que se corapube allá. Moabitas están allá. Pero ve Yuina, ve invadicela se corapube allá. Entonces te voy a sacar a tiro y shawaina, ve. Entonces aquí te agarramos, te atamos, te tiramos por el suelo y decimos, bueno, este puede seguir con vida, este no, de acuerdo a la medida. Lande pucueteño, lande tucheiteño, desde peligroso, ven con mi chiquito, allá. Pues estas son pequeñas langostas, con ya pues lleguen de tojoibe. Pero dice que mató, imagínense aquí, te está diciendo, dejó con vida al resto, pero 2/3, 2 de 3, 2 de 3 oyuca. A peteñime de la bella, ¿verdad? A los más chiquititos. La distribución 2, ¿verdad? Que te está queriendo decir, queridos amigos, aquí, ¿qué es lo que nos está enseñando y nos está diciendo? El hecho de que les deja 2/3 de ellos. Entonces, nos quiere mostrar directamente que la fuerza, el poder que tiene aquí David es muy grande, ¿verdad? Por eso es que él es capaz, ciertamente con todo su ejército, de aquí decir, bueno, estos pueden vivir y estos no pueden seguir viviendo. Peñangarecoque, Yahuerecoque, bajo ojo, porque estos son peligrosos y esto en cualquier momento se nos puede venir encima, ¿verdad? Entonces ahora sí, ahora nosotros que estamos con fuerza y tenemos todos los elementos para vencerlo, entonces vamos a poner orden, porque significa nuestro territorio. Esta distribución de 2 partes para la muerte y una sola que quedan vivos refleja una práctica de exterminio controlado para mantener una población reducida y sumisa. La población reducida por una parte y sumisa. Allá tengo a mis ideas, justamente porque tenemos que tenerlos bien reducidos, pero no solamente reducidos, sino que también tienen que ser sumisos. Entonces es la fuerza nuestra. ¿Se acuerdan que en Éxodo, cuando nosotros leíamos que los israelitas se reproducían, este faraón que dice que no conocía a José y por lo tanto no conoce a su pueblo y no reconoce al pueblo de José, entonces dice, hay peligroso y nada, porque es etaiterei mágico ahí, ¿viste? Entonces ahí tenemos que controlar todos los varones que nazcan, todos los varones, tienen que morir ahogados, todos los varones. Los niños que van naciendo varones, las mujeres le pueden dejar. Y entonces es la reducción. Aquí, queridos amigos, tenemos que saber que los que vencían siempre tenían también una autoridad sagrada sobre los prisioneros. ¿Por qué hay una autoridad sagrada sobre los prisioneros? Porque se acuerdan que habíamos dicho que
cuando ellos se declaraban la guerra, en realidad era la declaración de la guerra, ¿de quién? Del Dios de cada pueblo contra el Dios del enemigo. Y entonces, si nosotros te vencemos, quiere decir que ore en barete vende hoy, ore acá vende hoy. Y por lo tanto la sumisión tiene que ser una sumisión de ustedes, porque nosotros le vencimos, pero como fue con la ayuda de Dios, es una sumisión y es una prisión religiosa, vamos a decirle de esta manera, una sumisión sagrada sobre los prisioneros. Y todos estos prisioneros desde este momento pasaban a ser propiedad del rey. Oré la obenseacue porque la orellara o me orea lleva este poder. Apenas vendediondo valen vaevena. Ese era un concepto que ellos tenían y desde aquí nosotros podemos entender lo que significa entonces esta sumisión. Ahora, aquí, queridos amigos, se nos muestra también que David como soberano, que era un soberano totalitario, lo que se distanciará del retrato tierno que nosotros habíamos visto y habíamos conocido de David durante todo el primer libro de Samuel. Cuando cambiaste David. Entonces, en este caso, es que el autor sagrado no está ocultando ninguna de las facetas del rey David. Es decir, tal vez lo bueno de David, pero también lo sanguinario, o si no, podemos decir todo lo que significa la crudeza del poder para mantener también su independencia. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.